Hola, amigos y amigas, bienvenidos una semana más al programa Mejor Llama Galán. Y bueno, la verdad es que los anteriores programas están siendo todo un éxito. Invitados de lujo del fútbol modesto, del fútbol profesional, como Urizar Apitarte. Y el invitado de hoy es una persona muy conocida también en el fútbol español, una persona polifacética en el terreno deportivo. Ha sido jugador, entrenador, presidente, y yo creo que esta entrevista va a dar mucho que hablar. Tenemos con todos nosotros a Javi Pobes. Javi Pobes, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Javi, la verdad es que no sé por dónde empezar, porque claro, has tenido tantas cosas en la vida que tenemos que hablar, pero vamos a ir poco a poco, si te parece, y vamos a empezar un poco por tu carrera de futbolista, ¿no? Lo dejaste en 2011, ¿no? Sí, eso es. Esa decisión está bien tomada, ¿te arrepientes? ¿Fue demasiado temprano? ¿Cómo fue? No, la tomé en realidad en el 2010 y la ejecuté en el 2011. Y bueno, al principio, pues dudas, porque joder, estás luchando toda una vida a nivel deportivo y familiar y todo esto para llegar a la élite, la tocas y resulta que cuando la tocas y la empiezas a saborear, pues te desilusionas y te vas, pues podía haber alguna duda. Con el paso del tiempo, no sé cuántos años después, ya que voy a cumplir 40 dentro de poco, te diré que sin ningún tipo de duda fue acertada. Fue acertada, ¿no? Hoy sí, hoy te podría decir al 100%. Y bueno, a colación de que has dicho que has vivido ese mundo profesional, ¿no? Si te sigues confirmando que era un nido de dinero, de corrupción. Sí, sí, o sea, sí, lo que pasa que quizás en aquella época yo me radicalicé muchísimo. Era todo negro blanco, no había ningún tipo de gris y a lo mejor lo expondría de una forma un poco diferente o no sé, lo verbalizaría de otro modo. Pero lo que está claro es que con el paso del tiempo sí me da la sensación de que no evoluciona mucho el fútbol en ese aspecto. Aunque sí es verdad, por ejemplo, que se ha mejorado muchísimo pues, con el tema de los contratos con los jugadores, ya no hay tantos equipos que no pagan, etcétera, etcétera, pero digamos, esa maraña interna de cómo funciona el fútbol creo que no ha cambiado mucho, la verdad. ¿Cuántos partidos crees que hubieras jugado en primera división si no te hubieras roto con el Sporting? Eh, Poco, muy poco, porque en realidad mi motivación ya era bajísima. De hecho, yo hablé con el fallecido Preciado, que en paz descanse, y se lo dije, yo motivación real por esto ya tengo poca, entonces creo que muy poco, la verdad. Tú tienes un primo que es Oscar Telles, ¿no? Eso es. ¿Cómo viste pues, ese momento, ¿no? En el que pasa un poco de tenerlo todo a no tener nada prácticamente? Pues ¿Cómo has mira, vivido esa situación? pues mira, eso también me afectó mucho a mí en la toma de decisiones, ¿no? Porque mucha gente me dice, pero ¿cómo dejas el fútbol en la élite con el dinero que se gana y bla, bla, bla? Y yo dije, bueno, en realidad no es la cantidad de dinero que ganas, es la cantidad que eres capaz de gestionar luego a posteriori de todo esto, porque desgraciadamente pues mi primo ganó mucho dinero también en el mundo del fútbol, fue internacional con España y, y bueno, pues la vida la ha llevado por caminos tortuosos, la verdad, en el que a nivel económico, y luego a nivel familiar también ha sido un poco Sí, tal, ¿no? pero ha sabido reconducirlo. Lo importante es que mi primo ahora mismo está tranquilo Es buena y gente, ¿no? sí, Yo le conocí cuando entrenó al Villaverde, eh, que ganó y es muy buena gente. es que es todo corazón y con cero conciencia sobre las cosas y, claro, en el mundo en el que vives, si solamente trabajas y funcionas a través del corazón y de las ganas y todo esto, pues por lo general no te va del todo bien. Necesitas ser un poquito más calculador y ahí él no mide, No mide, ¿no? no mide nada. Bueno, me imagino que tú cuando eras pequeño, eres de la EGB como yo antiguamente o ya era de Sí, la sí. ESO, ¿no? Estudiaste un poco todo el tema de Copérnico, todas estas cosas, ¿no? ¿Cuándo te convenciste o diste que para ti la Tierra es plana? Es decir, ¿hubo un momento que dices, "Oye, lo que me han explicado en el instituto no es así"? ¿O cómo fue? Mm, ¿Fue una cosa reveladora? ¿Cómo fue? Eso fue más o menos hace unos 10 11 años que, bueno, pues a través de preguntas propias, como la curvatura del horizonte, nunca se curva, si se curva el agua, nunca se curva por mecánica de fluidos. Entonces empiezas a investigar, investigar y te das cuenta de que hay a nivel mundial un montón de gente que se hace las mismas preguntas y todo va hilado, hilado de lado. Hay un momento en el que te das cuenta que no cuadra absolutamente nada. Yo te digo, yo he disfrutado mucho con
las películas Interestelar y Star Sí, Wars, y me hubiera encantado tener la posibilidad, ¿no? Como miembro sí. de este mundo, de poder conquistar otros planetas y tal, pero eso es todo Hollywood y poco de eso hay. Y el nombre de Monstruo de Balompié, cuando lo cambiaste por Flatea, ¿vino un poco por marketing o con convicción para... No, convicción absoluta, y luego sabía yo que iba a ser un bombazo. De hecho, tengo un dossier así aproximadamente de unas 300 páginas de apariciones en medios a nivel mundial. Y la verdad que mucha No. gente de la creatividad, de publicistas y todo esto se pusieron en contacto conmigo porque decían, mira, yo no tengo ni idea ni de fútbol, ni de si la Tierra es plana, es esférica, tal. Dice, pero que lo que has hecho, la verdad que es espectacular dentro del fútbol porque es muy difícil innovar. Sí, ¿no? Es muy difícil. ¿Y cómo se sufragaba el equipo? ¿Hubo terraplanistas convencidos que apoyaban de todo el mundo? Pues mira, Tu inversión privada, por supuesto. al principio sí que hubo mucha inercia, ¿no? Como todo, ¿no? Boom, ¿no? Pues tuvimos bastantes socios y mucha gente que... Empresas chiquititas que aportaban pocas cantidades, Sí, pero que no querían aparecer en los patrocinadores, pues porque podían sufrir las consecuencias. sí, claro. Y el primer año estuvimos tranquilos, relativamente. También fue el año del COVID que se paró y Sí, todo esto. Y luego el segundo sí que sufrimos ya muchísimo, porque ya mantener un equipo en lo que era por aquel entonces la cuarta categoría, que era tercera división, sí. era muy complicado, y ahí decidí salir y que bueno, pues el proyecto Flutter invernarse un poquito Luego y... lo vendiste. ¿Cuál es el club resultante? Pues, No, no es que bueno, como bien sabes, bueno, lo traspasaste, sí, eso perdón, es. la Al final palabra. la gestión lo cogió Jonathan. No, perdón. Lo cogió José, el que es hoy por hoy gestor El tribal. del Tribal. José Y Jiménez. eso El es. Y carnicero. ese es el carnicero y del Talavera creo, hasta hace poco. No sé si sigue siendo, pero bueno. ¿Cómo se Eh, llama ahora entonces el equipo? y ahora claro, entonces entró José con ¿Sí? Grupo Pachuca. ¿Sí? No funcionó las cosas ¿Sí? y se lo pasaron al Fuenlabrada. Y en realidad el Fuenlabrada B Ah, es el es Flatter. el Flutter. Joder, no sabía Sí, yo. sí, sí. Es decir, que el En- Fuenlabrada es el Flatter. entonces, Es decir, hizo una fusión por absorción el Fuenlabrada, eso ¿no? es. No sé si lo Perfecto. llegó a fusionar o son dos O son de. entidades, Ah, son entidades separadas. Yo creo que no se hicieron fusión para asociación y son dos sociedades y hacen un contrato de equipo convenido filial, sí, o sí, del filial o convenio. como lo quieras llamar. Llamas terrorgolpistas a los hábitos que te expulsan. ¿Crees que el colectivo Habitat tiene algo en contra tuya por estas ideas? Igual que te digo que hay algunos que sí que se lo toman a lo personal, hay algunos otros que me ha dado la sensación a lo largo de mi camino en este fútbol semiprofesional que simpatizan mucho con lo que digo. Entonces hay una especie como de yin yang ahí con algunos. Tengo esa sensación. Luego sí es verdad que aunque yo, fíjate que he sido sancionado, que he sido tal, considero que no hay mala fe en términos generales. No, no creo que haya nadie que me quiera machacar. Bueno, ahora llega un momento especial porque si tenemos un invitado importante que es Javi Pobes, el que viene ahora no es menos importante, ¿no? Es una persona, un gestor de los mejores preparados del fútbol español y además presidente de Proliga y que nos va a resolver algunas dudas que el fútbol actual tiene y haremos algunas preguntas y esperemos que nos responda a todas, ¿no? Tenemos con nosotros a David Jiménez, presidente de Proliga. David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Ah, Encantado de estar con vosotros. aquí tenemos a Javi Pobes, los conocéis, ¿no? Oh, sí, sí, pero vamos, Qué guapo soy estás. menos importante yo, ¿no? Hoy es un plató de guapos, ¿eh? A mí me parece que estáis más guapos vosotros que yo, ¿eh? Yo voy un poco disfrazado, no suelo ir así, pero me habéis pillado en un evento y bueno, pues estas son las circunstancias. Bueno, David, queremos que nos aclares un poquito, nos informes, porque, bueno, recientemente ha habido varios clubes, Villaverde, también Moscardo, me imagino, que han hecho propuestas, ¿no? Esas propuestas, por ejemplo, una muy concreta que ha hecho el Villaverde, que es el pedir que se cree una liga de filiales, ¿cómo lo ha acogido los afiliados a Proliga, la propia federación, la presidencia de Proliga? ¿Cómo es? ¿Se ve muy lejano? ¿Es una utopía? Hay mucho debate, ¿no? Porque sacas a los filiales, se puede el fútbol base bajar el nivel, que nos pase lo de Italia. Bueno, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Cómo está ese tema? Mira, lo primero sí que me gustaría recordar que yo creo que es un tema relevante porque antes no había ocurrido y es que la propia Federación Española de Fútbol, a través de Proliga, como patronal del fútbol no profesional, es decir, como representantes mayoritarios
de los clubes de categoría no profesional nos han escrito, o han contado con nosotros, que creo que es lo sano y lo razonable para que diéramos también nosotros o pudiéramos elevar la voz de los clubes en relación a las normas reguladoras y a las bases de competición. Y yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Dicho esto, nosotros desde Proliga, pues evidentemente le lanzamos a los clubes esta posibilidad, más allá de los mecanismos adicionales que pueda tener la Real Federación Española de Fútbol, y todo lo que hemos recogido se lo hemos elevado a la Federación. Lo hicimos en forma de informe, en forma de documento, y bueno, pues entiendo que lo están analizando, ¿no? Hay una cosa que sí que es importante, Miguel, aquí resaltar, es que Proliga representa a casi 310 clubes a nivel nacional, lo cual, pues imaginaros las sensibilidades que manejamos, ¿no? Claro. Clubes que opinan una cosa, otros otra. A veces incluso cuando hablamos de circunstancias relativas a una competición, pues un club pues resulta que le beneficia una cosa y por tanto su opinión es esa, y otro club le perjudica, claro, y por tanto pues no está de acuerdo, ¿no? En el caso de los filiales es algo que hemos elevado por lo menos para que lo estudien y lo analicen, porque pero es cierto que dentro de Proliga, ¿cómo lo han recibido esos clubes afiliados? Los modestos, ¿lo creen en ello, no? ¿O te has encontrado un rechazo de frontal? No, ¿qué va? No, hay clubes que sí que nos han manifestado que merece la pena que le demos una vuelta o que se le dé una vuelta a esto, porque es verdad que lo que están observando es que al final los equipos filiales cuentan con un nivel de recursos que otros clubes no cuentan, ¿no? Y eso es una evidencia que está ahí, y los clubes es cierto que han dicho, oye, incluso hay algunos que han planteado la posibilidad de que no se pudiera ascender en determinadas categorías, o sea, han planteado varios escenarios, eso es, y se lo hemos elevado a la Federación Española. También hay que ser sinceros, y hay clubes, y lo digo aquí dentro de nuestro ambiente de confianza, que dicen, oye, a mí me interesa que esté un filial porque cuando viene a mi campo, sobre todo en categorías como Primera Federación, pues lo llenas, y obviamente es un día en el que generas más ingresos que cualquier otro día de la temporada, ¿no? Y entonces hay, como digo, sensibilidades en todos los ámbitos, pero sí que es cierto que hay clubes que nos han dicho que la Federación quizá deberían dar una vuelta a esto, sobre todo por el tema de la desigualdad en condición o en cuestión de recursos, ¿no? Tú, Javi, ¿cómo ves esto? Yo, la desigualdad ya no es solamente financiera, que es abismal, nos podemos imaginar la diferencia que puede haber entre el Real Madrid y el Moscardó, pero también es una desigualdad a nivel de licencias. Es decir, el Real Madrid C, en este caso, que ha competido en Segunda Red, ha estado compitiendo con chicos del Juvenil División de Honor y con chicos que están en el Castilla. Es decir, tienen 3 plantillas que van maleando a razón de la importancia de los partidos y de la importancia de clasificatorias, etcétera, etcétera. Entonces eso es un verdadero problema. Luego, a nosotros, por ejemplo, este año nos ha pasado una cosa verdaderamente llamativa, es faltando 3 jornadas, han modificado el calendario de Segunda Ref simplemente para que la Youth League del Real Madrid, que yo obviamente pues le deseo todo lo mejor al Real Madrid en el juvenil y todo esto, pero que tiene que ver un juvenil con una Segunda Ref que en principio está catalogada como ya no profesional, ¿no? Y hay unas exigencias profesionales. Entonces yo creo que queda mucho por andar. Yo en el tema de los filiales, yo lo que haría es acotarle el poder, no sacarlos, sacarlos de la ecuación. Como en Inglaterra, ¿no? Si lo sacamos, o sea, si a mí me plantean sacarlo, lo sacamos. Pero si tengo que llegar a un punto intermedio, gris, ¿no? Yo lo que diría es, bueno, vamos a ver las fórmulas para que no haya este frenesí de poder en relación a la gente que no tenemos poder. David, y... Hay una cuestión al hilo, perdona, Miguel, al hilo que decía Javi. Es verdad que algún club nos comentaba primero que cuando hablamos de filiales hablamos de, pues se entiende que el objetivo fundamental es la formación de jóvenes jugadores, de talento de estas escuelas, ¿no? de los equipos profesionales, pero nos hemos encontrado, y algún club nos lo ha levantado, equipos filiales con jugadores de 25 y 26 años, cuando en realidad pues no parece que en principio responda al espíritu que se persigue con un filial, ¿no? Y luego sí que es verdad que también la posibilidad de tener recursos. Nos comentaban que, ojo, porque un club pues, podría tener incluso la capacidad de tener un C, un D, un E, un F, ¿no? Con lo cual, que no es el caso porque no nos hemos encontrado casos así. Creo que la mayoría, si no me equivoco, llegan hasta el C. Pero es verdad que podrían estar ocupando plazas en bastantes categorías, y eso, lógicamente, también es una cuestión a estudiar, porque también hay que pensar, obviamente, en aquellos equipos que no son filiales de equipos profesionales. No siempre utilizamos el concepto de filiales, el concepto realmente es dependiente. La filialidad es otra cosa, pero sí, entiendo que hablamos de los dependientes. Que habría que darle una vuelta también jurídicamente, cambiar esa normativa, esa semántica, porque la gente lo confunde, que filial, bueno, pero es otra cosa. David,
ahora se ha puesto muy de actualidad el tema de los arrastres de segunda ref a tercera división, porque le ha afectado al Villaverde, al Carabanchel, al Siello, al Alcorcón B. ¿Cómo está ese tema? Me consta que también habéis pedido, tanto tú a nivel de Proliga, a nivel personal, Paco Díaz, la Federación de Fútbol de Madrid. Yo estuve antes de ayer hablando con Luzán. Y bueno, ¿ves factible que la tercera división de Madrid pueda haber una liga de 20 o 21? ¿Ves factible en un futuro que Cataluña y Madrid pueda tener dos grupos de tercera división? ¿Cómo está ese tema? Aquí habría dos cosas, ¿no? Por empezar por la primera de ellas, yo creo que había bastante más unicidad de criterios en ese sentido. Me refiero al tema de los arrastres, ¿no? Yo creo que ahí el entendimiento en líneas generales es unificado, ¿no? Es decir, que al final lo que parece que no tiene demasiado sentido es que, oye, porque haya clubes en segunda federación que en este caso pues no puedan cumplir sus objetivos deportivos y desciendan, pues al final le penaliza a un equipo de tercera división en este caso que sí que ha hecho los deberes deportivos tal y como están estipulados en las bases de competición, tenga que mantener la categoría porque, insisto, se lo ha ganado durante la temporada y sin embargo la pierda, ¿no? Ahí sí la propuesta, como todo, ¿no? No hay. Lo que hemos pasado es lo que nos han elevado los clubes. Aquí sí que parece que hay un criterio bastante claro en cuestión de que se analice la posibilidad de que haya, como había antes, equipos o Claro, una categoría, una supernumerario. liga supernumeraria y que se produjera la regularización al año siguiente. Pero bueno, la regularización se produce en un punto en el que todos los equipos ya saben desde el minuto uno que se va a producir una regularización y por tanto actúas en consecuencia. Pero sí que lo que no parece tener mucho sentido es que, por ejemplo, de Madrid pueden llegar a bajar hasta 7 en el caso de que no suba el equipo que está Sí, jugando ahora mismo hay playoff, ¿no? esperanzas hay esperanzas que para este año que venga tanto Carabanchel, Villaverde, Alcorcón, B, y ellos puedan agarrarse a esa liga de 20 o 21. ¿Hay esperanzas o no? ¿O está descartado? ¿Tú cómo ves el ambiente? No, no tengo feedback en ese sentido, sinceramente. Nosotros lo que ¿La sí habéis que es verdad que propuesto? tampoco. Nosotros hemos propuesto que esto se produzca a los grupos supernumerarios, eso sí que está claro. Lo que yo no sé, y ahí, Miguel, te soy sincero, que desde el punto de vista jurídico, si unas bases de competición establecidas así, con las que se Ya. ha competido, tú las puedes modificar para que aplique desde este mismo año y no del siguiente. Bueno, ya sabes que en eso Proliga demandó hace 2 años junto con Villaverde y puede cambiar. Y ahora se ha visto Sí. con el tema de Pontevedra y Castilla que las bases de competición quedan en segundo plano, porque lo que cuenta, digo, en el triple empate este que ha pasado, que ha habido mucha polémica, ¿no? Que lo que cuenta es el reglamento general. Y ya Así va es, yendo así es. terminando, David, una cosa, lo comentaba antes Javi Pobes, el tema del endurecimiento del control económico en tercera división va a ser muy fuerte, ¿no? Vas a tener que contratar casi un experto en ingeniería fiscal, casi, ¿no? Es decir, Yo lo, muchas cosas hay que hacer, ¿no? Yo le he hablado con Javi esto y coincido en bastantes cosas de las que dice en ese sentido. O sea, primero, yo creo, y voy a matizar esto que acabo de comentar, yo creo que nosotros tenemos que, y hablo desde Proliga, tenemos que intentar poner los mecanismos para que los clubes hagamos las cosas bien. Eso es inevitable, es decir, nosotros tenemos que cumplir con las normativas, tenemos que cumplir con las cuestiones laborales, eso es algo que venimos trabajando porque al final los responsables subsidiarios son los gestores que están al frente de los clubes de no hacer las cosas bien. Y muchas veces ya sabemos que en estas categorías, sobre todo de tercera fundamentalmente, pues al final al frente de los clubes hay gente que pone su esfuerzo, su ilusión, pero no gana nada. O sea, al final se pueden ver en responsabilidades que no se merecen, ¿no? Pero tenemos que intentar que haga las cosas bien. Lo que sí que es cierto es que tenemos que intentar también, junto con la Federación Española, poner mecanismos para que los clubes sean capaces de hacerlo, porque los clubes tienen estructuras muy limitadas, Claro. hay cargas burocráticas y cargas operativas que a muchos clubes les resulta muy complicado hacer, ¿no? Entonces, por un lado, estamos de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas bien y, en segundo lugar, hay que poner mecanismos para que los clubes dispongan de recursos para poderlo hacer, porque si no, cuando decía que estaba de acuerdo con Javi es que hemos repasado muchas veces algunos trámites que hay que hacer, algunas cuestiones operativas y que hay clubes que de verdad no tienen los mecanismos para hacerlo, ¿no? Y eso hay que intentar minimizarlo al máximo, ayudar a los clubes para que evidentemente cumplan con lo que tienen que cumplir. Muy bien, David. Bueno, David, en este pequeño excursus que hemos hecho para hablar contigo, lo hemos hecho dentro de que esto es una entrevista a Javi Pobes y a su Sí, lo sé. figura, todo. Es decir, pero hemos querido hacer este Pero es excursus. que quería quitarle un poco de protagonismo si ya es difícil Ya. quitárselo, si ya es difícil Entonces, quitárselo, pero claro, bueno. ¿cómo conociste tú a Javi Pobes? Más allá del tema de la televisión, bueno, los que lo conocemos como tú, ya sabemos que es una persona súper preparada, que lo que ha hecho con el Flutter, con el Moscardo, no lo hace cualquiera, y gana en las distancias cortas más que las largas. ¿Cómo le conociste? ¿Qué te parece Javi Pobes?
Pues mira, yo lo conocí en una cafetería, creo recordar que era en Pozuelo. Bueno, pues él estaba en el Flat Earth, corrígeme Javi, si digo algo incorrecto, estaba en el Flat Earth y nosotros Sí, sí. obviamente como Proliga pues estábamos muy interesados en que cualquier club se asocie, ¿no? Porque lo que queremos es estar todos, ¿no?, asociados, ¿no? Y desde ahí trabajar. Entonces me lo presentaron, lo conocí en una cafetería y la verdad es que me pareció pues un perfil muy interesante por todo lo que comentaba, ¿no? Yo creo que hay perfiles que somos más comunes. Javi no es un perfil común, ¿no? A mí lo que me gustó de él fundamentalmente es que hablaba las cosas claras, ¿no? Y yo creo que en Proliga estábamos en un momento en el que estábamos deseando que entrara gente que nos dijera lo que pensaba y que entrara gente que nos dijera de manera vehemente cuáles son las cosas que deberíamos hacer para mejorar, ¿no? Luego ya a veces la vehemencia, ya sabes que Javi a veces la mide más o la mide menos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le hace ser un poco especial y un poco distinto, ¿no? Sí, a mí no me saldría, bueno, iba a contar una anécdota, pero ya la contaré en otro momento. Pero sí que es verdad que le conocí ahí y bueno, pues es una persona que al final vive el fútbol con pasión y a veces esa pasión pues le hace ser políticamente incorrecto, a ojos depende de quién. Pero bueno, yo le conocí ahí y la verdad es que nos une una relación estupenda y bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros, igual que contigo, Miguel. Gracias, David. Bueno, David, muchas gracias por haber entrado. Te he tirado el guante para que vengas a esta silla, te lo tiré esta mañana, así que ya buscaremos un hueco, que tú también tienes una entrevista igual o mejor que la de Javi. Seguro. Daré menos juego. No, lo que pasa es que tienes que decir las cosas, las picantes, las que me llaman luego por teléfono, que hay muchas de esas por ahí, ¿eh? Sí, tú sabes demasiados secretos, espero que lo guardes. Bueno, muchas gracias, David, por haber intervenido. Un saludo. Chao. Otro para vosotros. Adiós. Chao. Gran tipo este David Jiménez y toda su familia, Marco Jiménez, su Su hermano Pochi, que es actor. ¿Sabías, no? ¿Sabes que es actor? Sí. También es verdad que has dicho una cosa que para mí David representa la moderación y el buen hacer. Y el buen hacer, la moderación. El buen hacer. Muy a veces, como es que yo estoy un poco parecido a ti, tú a mí, somos los dos un poco parecidos en esa parte de la vehemencia, ¿no? Que somos de otra calaña, ¿no? Pero él representa un poco la moderación, el que pone las cosas, y eso es muy importante en el fútbol porque hay personas que estamos predestinados para hacer unas cosas y otras, ¿me entiendes? Sí, tal cual. Volviendo a la entrevista y al terraplenismo, ¿intentaste convencer a tu plantilla que la Tierra es plana? ¿Convenciste a alguno? Hay muchos futbolistas que... Así que conozcamos nombre y diga, oye, este al final está conmigo a muerte. ¿Alguno del Moscardó, del Flater? Mira, te voy a poner, por ejemplo, Marwan. Marwan hace relativamente poco me decía que no, estábamos discutiendo, voy hablando y tal, dice que no cuentes más películas, que es imposible que sea una pelota, oiga, que es plana, que no sé qué. Entonces, y luego sobre todo gente muy capacitada, ingenieros. Tuve un preferente que tuvimos una discusión ahí discusión bien llevada, obviamente, y hay un momento en el que el vestuario decía, joder, tío, pues yo ya estoy empezando a pensar que esto puede ser real, la verdad. Entonces, bueno. Cuando contrataste a Laura del Río, ¿lo hiciste por convicción o por efecto mediático? Por las dos cosas, la verdad. No ha vuelto a pasar. Y por bueno, pues por hacer cosas un poco diferentes. Claro, al final tienes que ir un poquito con el ADN o la genética del club. Es decir, era un club disruptivo, un club que buscaba constantemente romper moldes, etcétera, etcétera. Y dijimos, oye, ¿y esto por qué no? También es verdad que intentamos montar un equipo de trabajo alrededor de ella, ¿no? Donde no fuese, o sea, ella fuese un poquito la cabeza, pero que estuviese arropada. Eso es, que estuviera arropada, etcétera, etcétera. Y luego nos dimos cuenta que a lo mejor era demasiada responsabilidad para alguien que todavía no había mamado del todo esa categoría. No obstante, esa situación se dio porque el entrenador que teníamos anteriormente no pudo continuar y bueno, pues así se dio. Cuando llegaste a Moscardó, el campo estaba destrozado. Yo que soy entrenador del Moscardó hace muchos años, ¿cómo te encontraste aquello? No sé si estaba todavía Santos Murcia, Manolo Gallego, no sé cómo estaba. No, había muerto ya Román Valero, ¿cómo fue eso? Sí, no, estaba un presidente que es el que se hizo cargo después de toda esa gente que... Sí, ¿cómo se llama? Sí, el hombre que es calvito así. Hostia, tío. No me acuerdo, sí. No, ese es Javier Artero. No, el otro. Javier Artero y luego... El directivo sí, me lo tengo. Mi madre, tío. Sí, lleva toda la vida también, lleva toda la vida. Y lo cogió Juanjo. Juanjo. Sí.
Y, El campo, como... y el campo nada, el campo era una aberración. O sea, yo me acuerdo situaciones como, oye, el agua caliente, me decían, ¡buh! El agua caliente. Llevamos 4 años. Y digo, pero bueno, ¿y entonces? Entrabas a la sala de árbitros y no había duchas. Con Pepe, ¿no? Pepe, ¿cuántos años tiene ya Pepe? Pepe es muy mayor, pero claro, Pepe no sabe de fontanería. Claro, ya, Pepe claro. es un entregado del club a la hora de lavar la ropa, a la hora de cualquier cosa que le puedas pedir y te pueda ayudar, te ayuda. Pero claro, estábamos hablando de que era una instalación absolutamente en Sí, ruina. en ruina. En Mira, yo ruina. te voy a contar una anécdota. Detrás del campo hay como un minicampo. Pues hace, sin exagerarte, 28 años o 30 años que yo era entrenador allí, porque yo aparte de ser graduado en Derecho soy ingeniero eléctrico. Esas luces torretas las puse yo hace 25 o Ah, sí. 30 años. ¿Sí? Y que No, era terrorífico. El lavabo, por ejemplo, donde no había lavabo. Y digo, pero ¿cómo no? Las sillas en el vestuario, en vez de haber pues yo que sé, un vestuario de fútbol, eran sillas de Coca-Cola viejas. Entonces, claro, era una situación catatónica que yo, personalmente, lo primero que hice fue empezar a reformar todo por dentro, pero no contratando, subcontratando, no, con mi padre, con mi madre, Claro. mi hermana, yo y todo esto. Claro. Porque, claro, alguien dice, el Moscardó, ¿qué representa para ti? ¿Un proyecto deportivo, una forma de vida, un altavoz mediático o se ha juntado todo? Se juntó todo. Las ganas también, después del Flutter estuve un año parado. Me gusta mucho el fútbol, me lo paso bien. Me crea pues un nivel de adrenalina muy fuerte. Y era un reto también, ¿no? De tener la capacidad, por fin, de tener un club con medios, porque Flutter era una locura. O sea, Sí, no claro. teníamos ni un sitio donde dejar los balones. Y claro, ahí ya poder gestionar un estadio y un club con tanta historia, etcétera, etcétera, pues era un reto, la verdad. ¿Y cómo está el vestuario actualmente? ¿Tienes buena relación con los jugadores? Sí, sí, la verdad que sí. Si es que ese es lo que has dicho tú antes, ¿no? Que en las distancias cortas posiblemente yo mismo me lo atribuyo, creo que soy mejor. También es verdad que muchas de las cosas que digo, a veces las digo también para provocar una reacción a un tercero y puedo parecer pues prepotente o puedo parecer de otra forma. Entonces, claro, en las distancias cortas, por lo general, me llevo bien con todo el mundo. Vamos un poco ahora con unas cosas polémicas, ¿no? Después del partido contra el Rayo Majadahonda, en el que dicen que insultaste a los árbitros y agarraste a un jugador por el cuello. ¿Cómo fue aquello? Más allá de lo que ha salido en prensa. Desde el punto de vista físico, absolutamente de las cosas más naturales que han podido pasar en todos los campos. No cogí del cuello. Simplemente que cuando él vino hacia mí, sí que le empujé. Así, Pero no le fue, o sea, todo muy magnificado, muy... Y sí es verdad que a los árbitros les dije cosas así medio feas, como lo de te entierro en dinero y todo esto, pero luego sí es verdad que lo que no puso en el acta es que dije, pero que le entierro en bolívares venezolanos, que yo en euros no tengo dinero para enterrarle. Cosas un poco feas. También es verdad que el árbitro ese me empezó a llamar macaco y me decía, toma, ¿quieres, sí. ¿quieres cacahuetes? Y... ¿El árbitro? Sí, sí. Joder. Lo que pasa que yo no se lo tomo por lo personal, te lo digo de verdad. Yo me empecé a reír cuando me dijo eso, pero se ve que ellos pues se lo toman un poquito más... Cuando dijiste lo de los 3.500 euros que eran bolívares venezolanos, ¿fue en broma o ibas en serio? No, sí, sí, ya ves tú. Sí, sí, es que aparte te entierro. Además queda feo. Luego me arrepentí un poco de haber dicho eso, pero Sí, son cosas que se dicen en caliente, ¿no? desde luego enterrar a una persona en dinero, yo no soy el indicado, la verdad, a no ser que sea bolívares, claro. Lo del vídeo del jamón persiguiendo a tus jugadores musulmanes dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Era una broma inofensiva o reconoces que estaba fuera de lugar? Para mi forma de entender la vida, es absolutamente anecdótico. Desde el punto de vista deportivo, creo que suceden un montón de bromas pesadas dentro de los vestuarios. Tú bien lo sabes que estás Sí. metido en el fútbol, que tienes uso de razón. También suceden un montón de cosas. Ahora, desde el punto de vista político, no fue una acción a lo mejor muy recomendable, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Ahora mismo se mide todo con... Sí, coincidió con el debate sobre los insultos racistas a la Claro, selección, claro. ¿no? Coincidió todo en el Y momento luego ese. encima es que ese mismo día por la mañana salió una noticia de que Tebas quería llevar un partido de la Liga a Marruecos. Sí, es verdad. O sea, fue, Coincidió fue todo. todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo importante es cómo me siento yo por dentro.
si yo lo hubiera hecho con mala fe o con una Claro. intención de hacer daño. Y los jugadores ni se molestaron ni nada. No, hubo uno que a lo mejor, pero porque no lo entendía, No entendía. porque no hablaba ni español. No hablan español. Entonces, pero bueno, en términos generales, luego hablé con ellos, dije, oye, si os ha molestado o lo que sea, pero en términos generales creo que lo asumieron como algo sin más. ¿Cuántas veces te han expulsado en el banquillo? ¿Las Muchas. llevas contadas? Muchas, y no sé la cantidad, pero me llaman un día de Italia y me dicen que ha salido, no sé si en la Gazzetta dello Sport, me pone que soy ponía, el allenatore più pericoloso al mundo, es decir, el entrenador más peligroso del mundo o algo así, Sí. como que era el más expulsado en una temporada, y dije, hostia, pues no sé, igual 8 o 9 veces me habrán expulsado en una temporada. Y realmente donde más lo siento es en el bolsillo, porque las sanciones, esas sí que Sí. no, de esas sí que no te escapas. Salvo la sanción de 2 años, ¿no? Que ahí, bueno, ahí hay Joder. que. Primero, cuando te llegó cuando te llegó los 2 años, ¿qué pensaste? No, nada, porque sabía que una inhabilitación como directivo no me conlleva gran lastre, por así decirlo. Pero sí es incómodo porque yo sí lo entiendo, tú sí lo entiendes, que tampoco tiene una afección Sí, claro. grandísima En la práctica en mi día a día tampoco, pero es el exterior. Es el exterior. Javi Pobes, 2 años años. inhabilitado, se lo han cargado del fútbol y todo esto. Y yo digo, bueno, pero sí es verdad que. Y todas esas personas que te pusieron verde cuando pasó, cuando luego el Tribunal Administrativo del Deporte te quitó los 2 años, te llamaron para pedirte perdón. No, que va, ahí ¿no? ahí nada. Los titulares, solo de la COPE, alguno más, pero Nada. Y todo el bombo que le dieron, luego cuando te quitaron los 2 años nadie le ha dado bombo. Nada, ¿no? ahí no, ya sabes cómo Sí. funciona esto. Lo que sí crea sensación y lo que crea un poquito de picante, eso sale rápido, pero lo otro no. Que bueno, ahí tengo que aprovechar, obviamente, que quien consiguió que eso se fuese al traste, pues es aquí Bueno, sí. el capitán. Hicimos un buen recurso, la verdad, que no tenía sentido desde el punto de vista jurídico y del derecho administrativo y el derecho deportivo, ¿no? Y afortunadamente, más allá de las connotaciones que tenga de estar de acuerdo o no con su actitud, lo que no se puede hacer es que jurídicamente se pretendiera sancionar a alguien por levantamiento de sanción de algo que no era, que era en ese momento entrenador, ¿no? Vamos con otra polémica. Afirmaste en televisión que no había datos que la exposición al sol causara cáncer de piel. ¿Mantienes hoy esa posición? Hombre, no es que yo creo que es utilizar un poquito el sentido común. Es que el sol es el motor de la vida junto con el agua. Es decir, obviar y penalizar el motor de la vida me parece absolutamente demente. Lo que sí sucede es que la gente tiende a equivocarse de cómo absorber esa energía del sol. Es decir, lo que no puede ser es que estés todos los días del año metido en una oficina o en tu trabajo sin que te den un rayo de sol y que te den 15 días de vacaciones y te vayas a Benidorm y tú estés ¿sabes? Como un cangrejo. Eso sin ningún tipo de duda, sin ser médico ni dermatólogo, te puedes imaginar que eso es dañino. Yo voy mucho en la tendencia con Marco Llorente, que la exposición al sol de forma comedida, tranquila y con un afán de me quiero poner negro, porque todo esto es como es muy novedoso, ¿eh? O sea, el concepto de ponerte moreno Sí. históricamente es algo muy reciente. Antiguamente al contrario, es decir, estar blanco era algo como la El realeza. mayor exponente era Julio Iglesias y Eso poco es, más. pues digo que es algo que se está dando últimamente y que la gente, sobre todo las chicas, llegan el verano, se ponen aceite por todos los lados, también chicos, pero en Sí. términos generales los datos indican que las mujeres todavía están más obsesionadas y se ponen aceite, se ponen claro, eso te maltrata, claro. El dermatólogo Alex Docampo te respondió, ¿no? Sí, un chico Con joven, el- un sí, chico joven, sí. Hubo ahí una pequeña Sí. polémica. ¿Qué argumentos te dio y cómo lo refutaste? No, yo lo que le comenté, creo que eso fue en boca de todos, que no casaban los índices de melanoma con las sociedades que más se exponían y que más utilizaban, sobre todo, cremas solares. Él me decía que, bueno, que es que no recuerdo bien si me decía que era porque como la piel era blanca y que eran originarios del norte de Europa, en Australia, en Nueva Zelanda y todo esto, que su piel era más propensa a coger melanomas, etcétera, etcétera. Yo lo único que digo es, yo personalmente yo no conozco a nadie que llevando una vida equilibrada, porque ya no solamente la exposición al sol, es decir, comiendo bien, haciendo más o menos deporte, etcétera, etcétera, creen cánceres o tumores Por el sol. en la piel, eso es.
muchos médicos creen que dar voz a negacionistas en televisión, como tú o como Marco Llorente, causan daño real a la salud. ¿Te sientes responsable de algo? Es decir, No, no, es decir que- no solo eso, pero sí es verdad que es muy llamativo cuando te vas a los comentarios. Es decir, estos negacionistas, estos hay que prohibirles, hay no sé qué, hay que vetarles. Si yo no estoy diciendo, haz esto, yo lo que estoy diciendo es, a mí me va muy bien, a mucha gente que está alrededor mía le va muy bien, porque además se ve en la calidad de la piel, se ve en la calidad de los ojos, se ve en todo. La salud, por lo general, es observable, es ¿no? decir, tú no usas protector solar. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, yo lo que digo es, no me sigas a mí, pero ojo, coño, simplemente observa. Es que yo creo que la ciencia se ha olvidado de observar. Es decir, y de probar. Hay que testear también un poquito las cosas, no dar las cosas por sentado porque hace relativamente poco, sin ir más lejos, por ejemplo, con el tema del VIH, se utilizaba el AZT. Y el AZT fue catalogado como posiblemente el medicamento más criminal en la historia de la humanidad. Y en aquella época Sí. de la historia era como la salvación al Sí, VIH. no había otra cosa. No había otra cosa, es el antiviral, no sé qué, no sé cuántos, y es realmente fue un asesino, el AZT. Sí, sí, Entonces, totalmente. yo lo digo que la ciencia muy bien, todo esto, pero que no puede ser el sumum de la verdad, porque lo que hoy es una verdad absoluta, a lo mejor dentro de 10 años resulta que se vuelve las tornas. Sí. Y hay determinadas partes del cuerpo que son más propensas al sol. Por ejemplo, la gente es mejor tomar el sol con slip en playa nudista o como. Pues eso es la verdad No la, que no te no lo la has puedo decir. probado. Yo sinceramente creo que lo mejor sería playa nudista Al aire, todo. sí, a lo Adán y Eva. Sí, Pero, insisto, eh, como máximo, evitar las franjas horarias en las que tú además, si es que lo sientes, sí, tú sí. sientes cuando la piel te está diciendo stop. Lo que no puede ser es decir, es igual que el agua. El agua mata. Pues el agua es la fuente de la vida, pero si te bebes ahora mismo 8 litros, vas a morir. Sí, claro. Pues esto es un poco exactamente Es un igual. equilibrio. No es la culpa del agua, es la culpa del uso del agua. ¿Y has tenido alguna conversación con Marco Llorente de este tema? ¿Has podido Pues hablar con él? no, pero sí sé que dentro del Atlético de Madrid hay, con todo este tiempo que está en el Moscardó, que ha salido muchas noticias mías, que se reían mucho, que cómo la liaba, etcétera, etcétera. Y sé que ahí dentro de ese vestuario hay muchísima gente, tanto por a lo mejor por mi influencia como por Marco Llorente, que se está replanteando muchísimas cosas, pero ya no solamente del sol, sino también de la tierra, etcétera, etcétera. Mm. Cambiemos de tercio. ¿Qué opinas de Rafael Luzán como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol? Creo que intenta llevar una... ¿Llegases a tener relación con Rubiales alguna vez? Sí, he tenido relación con Rubiales. Rubiales es más cercano a mí en las formas de proceder, es Sí, más vehemente, más vehemente. ¿Hablaste con él en alguna ocasión? Con Rubiales? Sí. Y de hecho tuve un problema, un enfrentamiento cuando él era presidente de la AFE. Y a partir de ahí, de ese enfrentamiento, me dijo, me gustas. Y entonces a partir de ahí tuvimos relación. Creo que Rubiales hizo cosas que son muy reseñables, cometió el error que todos sabemos. Nunca hemos oído tu opinión de eso. Yo sinceramente creo que... ¿Crees que eres agresión sexual? No, agresión sexual bajo ningún concepto. Porque además hemos visto a posteriori de todo esto en televisión y todo esto. Depende muchas veces de quién lo hace, contra quién lo hace y si estás autorizado... ¿Tú te ves en algún momento? Imagínate que el Moscardó se clasifica para Europa y en ese momento te ves dándole un beso en la boca a una jugadora, a un jugador. No, claro, no. Si Digo, sí, no, sí, pero tú podrías llegar a empatizar y decir, oye, porque tú eres vehemente, lo mismo llega un jugador, ¡pum!, un beso en la boca. yo sí. Sí, ¿no? Yo sí. Que podrías- Yo sí, sí. yo sí. Claro, ahí hay diferencia. La selección española te ven millones de personas. Claro, no. Y luego aparte porque es una posición, el ser presidente de la federación es una posición Muy jodido. extremadamente señalada, que Sí, están sí. esperando con cuchillos Sí. a que cometas un error para ir a por ti. Entonces, bueno, yo en ese sentido ha entrado alguien, creo que todo lo contrario. Luzán es un personaje mucho más calmo, mucho más comedido, no quiere meterse en ningún charco, quiere que todo el mundo esté más o menos cómodo, no quiere problemas con la Liga, no quiere problemas con AFE, no quiere problemas con nadie. Claro, y eso
a mí me deja un poco tibio, sinceramente. Creo que hay un punto en el que tú, como presidente, Claro. tienes que coger el toro por los No, cuernos. no tanto como Rubial ni tampoco como Claro, de eso un es. término. Tiene que haber, tienes que empezar a tomar decisiones. No puede ser que todo sea a través de la no acción. Yo se lo he dicho. Se enfadó conmigo en una reunión que tuve con él y dije que se ha lanzado a los brazos de Tebas. Buah, se me puso conmigo. ¡Ah! Entonces, no me va a hablar tampoco, ahora hablaremos también de Tebas y eso. Luzán reconoció que Florentino Pérez presiona mucho al tema arbitral. ¿Crees que el Real Madrid tiene demasiado poder sobre la federación? Hombre, yo creo que el Real Madrid como club insignia del país, por así decirlo, aunque últimamente el Barcelona... ¿Tú eres del Real Madrid o del No, que va, yo jugué bastantes años en Atlético de Madrid, he sido aficionado al Atlético de Madrid, Eso pero es, más ¿no? por familia. Pero ahora Lo he no tiene- sentido, pero ahora mismo la verdad que es que No te- no, o sea, si me dices el último partido que han jugado, ni Nada. lo sé. Entiendo, claro, tú cuando eres una institución tan potente, pues y luego aparte, pues con el tema de Rubiales y todo esto, o sea, de Rubiales de Negreira, pues entiendo que ahí se ha viciado muchísimo y al final ahora mismo está todo el mundo como con el cuchillo entre los dientes, intentando sacar rédito de todo. ¿Cómo ves ese tema? Es decir, A mí me parece vergonzoso. vale, desde el punto de vista, pero ¿tú crees que realmente ha habido amaños de partidos? Amaños como tal, no. Pero claro, ¿Pero le ha servido esos 8 millones para ganar ligas? mi sensación es que, no a lo mejor para ganar ligas, pero sí que en momentos puntuales con algunos árbitros que sí sabían la gran influencia que tenía el Barcelona sobre su jefe o uno de sus jefes, Negreira. podría llegar a afectar, ¿no? Y eso a lo mejor, en el momento, a lo mejor en el partido ha podido decir, uy, pues esta falta que tengo que pitar en contra al último minuto al borde del área, no la pito. También es verdad, Por ejemplo, digo. también es verdad que es indiscutible que posiblemente el último equipo que se puede quejar es el Real Madrid. Claro. Porque el Real Madrid también ha sido beneficiado, es decir, a grandes rasgos, el Madrid y el Barcelona siempre están por encima de... Porque la presión, porque yo entiendo a los árbitros también, ¿eh? Lo que no entiendo es cuando llega la aparición del VAR, es que a mí me da la sensación de que hay más errores ahora que antes. Sí, ¿no? O sea, es una cosa de loco, pero si hay una televisión, pues si ahora... Y ahí ya sí que me empieza a chirriar. Cuando esos árbitros no modifican sus decisiones teniendo el monitor delante. A mí me crea confusión y me crea dudas, la verdad. Vale. Y Florentino Pérez le llamó al caso Negreira el mayor escándalo de la historia del fútbol. ¿Estás de acuerdo o estás exagerando? Pues, hombre, ahora mismo Florentino está en una situación en la que necesita exagerar todo mucho, ¿no? Yo creo que si el Madrid no hubiese hecho el famoso nadaplete, ¿no? Como lo llaman, Sí. creo que no estaría hablando en esos términos ¿sabes? No sería tanto la hipérbole. ¿Para ti Florentino es un genio o es el símbolo del capitalismo futbolístico que tú rechazas? Pues para mí es dentro del sistema que yo a lo mejor rechazo un poco, ¿Mm? creo que es uno de los números uno. O sea, es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, que yo rechace cómo funciona el fútbol no significa que para la gente que está dentro y que está más capacitada como es Florentino, pues no valorarlo. Yo creo que Florentino... Bueno, dicen que Bernabéu, es que yo no lo he vivido Bernabéu, Claro. pero lo que sí he vivido es la época Florentino y Florentino ha sido una auténtica locura. Y si te sentaras con él, ¿qué le preguntarías? Pues la verdad que pocas cosas, porque la verdad que no me Él quiere traer los hábitos ingleses de Inglaterra. ¿Tú estás de acuerdo con Bueno, eso? eso no me parecería mal. ¿No? Internacionalizarlo o incluso, figúrate, la capacidad que podríamos tener de testear si hiciéramos solamente país con país. Los árbitros italianos aquí y los españoles allí durante un año. Para ver. Porque, claro, los árbitros no son robots, no son cyborg. Claro. Tienen simpatías. Un árbitro, Claro. Desde pequeñito ha sido Está del claro. Madrid o del Barça o le ha gustado uno más que otro. Cosa que no suele suceder si has nacido en Sicilia. Claro, sí, está claro. Y el Moscardó está luchando por la permanencia. Bueno, ya Descendió de descendió, la ¿no? Pero que está ahí, ha Sí. subido, ha bajado, ¿no? ¿Cómo es la situación del club en este momento? Porque claro, algunos dicen, Javi, pues me voy, no me voy, ¿cómo está? Algunos dicen, si se va Javi Pobes, el Moscardó se hunde. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo. O sea, el club está fantásticamente bien. Saneado. Absolutamente cero euros de deuda. Aunque luego sí es verdad que la deuda no tiene por qué ser mala en términos generales a nivel empresarial.
Pero después de todos estos años en los que ha habido una deuda muy fuerte, en la que ha habido inestabilidad, etcétera, etcétera, poder decir que el campo da gusto verlo, que tienes cero deuda y que, sobre todo a nivel deportivo, aunque hayas descendido este año, eres un club que va a bajar de categoría, pero vas a empezar, o pensamos que puede llegar a ser dominante en tercera red, pues creo que para 4 años de gestión creo que eso está muy bien, la verdad. Y en esos 4 o 5 años de gestión, ¿cuál es tu objetivo real del Moscardó? ¿Cuál es? Mira, el problema del Moscardó es que es de sus socios, Claro, que ese no es un problema. El problema es cuando son pocos socios. claro. Si fuéramos muchísimos sería una bendición. Entonces ese es un poco el cuello de botella del ¿Llegaste club. a conocer a Román Valero No, o ya murió cuando ya... ya estaba, sí, ya estaba en otro lugar. Pero sí es verdad que he leído mucho porque me encontré documentos, me encontré mucha historia dentro del club, en cajas y todo esto. Y la verdad que qué bonito hubiera sido poder vivir aquella época del Moscardó, sobre todo en esta parte de Madrid, ¿no? Donde Claro. era otro Madrid, era otra forma de vivir la vida. Me imagino que dentro de esa historia pudiste ver quién era el Moscardó y el general Moscardó, ¿no? Y Efectivamente. lo de la resistencia de Alcázar, ¿no? De que todo eso, me imagino Ahí que sí, sé que ha habido durante la el historia franquismo. reciente, ha habido un poquito de movida con eso, Sí, que ¿no? Por el querían tema de la memoria quitar... histórica y todo esto. Pero también es verdad que aquí se está haciendo referencia a la colonia, no al general. Es decir, si el club se hubiera llamado Club Deportivo General General Moscardó, Moscardó, claro. pues hubieras. Pero en este caso, también es verdad que yo huyo muchísimo de ese concepto de sensibilidad tan rebuscado. Entiendo que puede haber nombres Sobre un todo con poquito. las nuevas generaciones, que ya le queda muy lejos eso, Hombre, ¿no? si dices, yo qué sé, Plaza Francisco Franco, Mm. bueno, pues lo puedo entender, vamos a cambiarla. Pero cuando ya es, no, porque es que este fue la plaza donde Franco jugó una vez con la pelota y todo eso de ahí lo tenemos que quitar todo el suelo ese porque ahí pisó Franco. Joder, escucha, con cambiar el nombre ya vale, ¿no? No. Claro. No sé, yo creo que no deberíamos de estar tan a la puntilla, ¿no? Y creo que por ahora creo que se ha pasado un poquito esa inercia, ¿no? De querer cambiarlo. Bueno, llegamos aquí al final un poco ya del programa. Después de este corte de publicidad, seguimos con Javi Pobes. Javi, no hemos hablado un poco de la Federación de Fútbol de Madrid, ¿no? ¿Qué te parece un poco cómo está el fútbol madrileño, ¿no? Me imagino que conoces a Paco Díez. ¿Cómo ves el fútbol madrileño? ¿Sabes qué pasa? Que cuando me preguntan este tipo de cuestiones, eh, tampoco sé cómo estaba, porque yo en el mundo del fútbol a nivel de gestión llevo, no sé, unos 7, 8 años, ¿no? No sé cómo estaba hace 20 ni hace 15. Lo que puedo palpar ahora es lo complicadísimo que tiene que ser llevar una federación, sobre todo con tantas licencias y con tanto movimiento como es la de Madrid. Sé por los chats, ¿no? Que estoy metido en alguno, pues que hay presidentes de otros clubes pequeñitos que se quejan de esto y lo otro. Pero fíjate, yo, aunque he tenido diferencias con Paco Díez alguna vez que le he dicho esto o lo otro, o me he enfadado, yo qué sé, cualquier cosa, Mm. pero creo que hay una voluntad de escuchar a los clubes. Esa es mi sensación. Mi sensación. Luego, pues, insisto, es que como los intereses, los clubes somos tan egoístas, Sí. cada uno vamos a con nuestra bola, pues claro, gestionar ese mundo de llenas, pues es muy complejo, ¿Te la ves verdad. a medio o largo plazo en ese mundo No. federativo? ¿En algún que te dijera, oye, quiero que lleva esto? ¿O eres Hombre, demasiado políticamente incorrecto para estar en un no, puesto de sí, eso? a lo mejor a nivel deportivo podría llegar a colaborar y a trabajar, porque además lo haría desde el punto de vista del corazón. Nunca jamás, bueno, y de hecho para que la gente lo sepa, que no, es que este está monetizando las redes sociales, jamás he ganado un euro ni de redes sociales, Ni ni de ir a entrevistas. una entrevista, ni nada. Además, cuando me han propuesto cobrar, he dicho que no, porque no quiero que influya sobre mi forma de expresarme y todo esto. Entonces, si algún día trabajase para la federación, lo haría desde el punto de vista deportivo y realmente pensando en las generaciones venideras, no por el tema de tener un trabajo y de ganar dinero de la federación, que todo el mundo no lo asocia como chupas de la federación, Sí. ¿no? Lo haría desde ese punto. Entonces, bueno, yo
creo que hoy por hoy no estoy muy capacitado tampoco para dar una respuesta si la federación está funcionando espectacularmente bien, porque sí es verdad que yo me he dedicado pues un poquito más a otro tipo de gestiones, más que estar con el infantil o con el alevín, que ahí donde está el verdadero problema, creo yo, es en la capacidad de poder atraer árbitros. Creo que hay pocos árbitros para la cantidad de niños y de equipos que hay. Cada vez ¿no? hay menos árbitros. También es verdad que la figura del árbitro está muy denostada, Claro, es muy no está complicado. muy protegida Es muy, es y muy- bueno. es muy complicado. Y has hablado antes de todo esto de monetizar. ¿Alguna vez te han ofrecido o tú has pensado en hacer un podcast, un canal de YouTube, de ser un influencer? Ya lo eres, pero un influencer por tipo Ibai, tipo... No, la verdad y que no. monetizar. La verdad que no, mira que me lo han dicho veces y hasta propuestas de OnlyFans. OnlyFans también. También. Lo que pasa es que ahí se me ocurren demasiadas cosas locas, digo, no, al final no, que No, no. OnlyFans ya No, bueno, ganaría mucho dinero, eso sí. no. Nunca me lo. No es mi mundo. Aparte, cuidado. Generar contenido es muy pesado, muy laborioso, muy inquietante, muy adictivo, porque necesitas. Y luego también muy frustrante, porque todo el trabajo que le pones, a lo mejor te pueden salir 2 vídeos bien, pero el tercero te sale mal, ves menos impacto y de repente empiezas Ahí a se estar va. rayado, a no sé A mí me qué. pasa lo mismo. Sí, Yo que estoy siendo viral ahora en Twitter, como bien sabe, y bueno, pues me curro mis posts y eso, siempre ves, ha tenido repercusión, digo, y me han ofrecido también muchas veces, sí. bueno, más allá de este programa que me encanta, pues digo, no, es que es una tensión constante. Yo Es creo, sí. es decir, ahora a colgar esto, ahora Es una esclavitud. Y yo he conocido, igual que tú, gente, youtubers o tuiteros que ganan cantidades fuertes de dinero Sí. y no te creas tú que se les siente muy felices. No, están como muy esclavizados y normalmente lo Muy. tienen en casa, es decir, que juntas tu trabajo, porque claro, tienes el estudio en casa, te levantas la cama y lo primero te vas al cuarto de a grabar, a crear, y entonces eso crea un Entonces, poco bueno, de que cuidado que adicción. la gente idealiza mucho, Sí, sobre todo los niños jóvenes y todo esto, youtubers, pero telita, hombre, hay youtubers que molan mucho, por ejemplo, los que van viajando por ahí, contando pero aún así, es muy laborioso, ¿eh? No es mi mundo, prefiero, aparte, mi privacidad creo que prevalece hoy por hoy. Hombre, si me faltase para comer, pues no lo sé, pero mientras eso no se dé, prefiero pasar desapercibido por ahí. ¿Qué opinas de en el fútbol una cosa que no se habla mucho, que es como el otro día tuvimos aquí a Alba Palacios, el mundo en el femenino, el tema de la transexualidad, de que la polémica que ha habido ahora de que en el Comité Olímpico Internacional ya no las dejan competir. Yo lo último que he visto de noticias de esa tipología fue con el tema del boxeo. Y fíjate, realmente creo que los que más pasan de puntillas en este debate son los propios hombres. En realidad, quien realmente está más enfrente en esta lucha, si se puede decir así, es la propia mujer genéticamente. Sí, la feminista. Sí, claro, es decir, porque hay un punto en el que, claro, la competición pues, imagínate, en un cuadrilátero te meten un hombre que dice que se siente mujer o que se ha tratado con hormonas o cualquier cosa de esas, y claro, y la mete una paliza que Pero en el entonces fútbol, yo lo que no, sinceramente, yo creo que mientras no entiendo, o sea, yo lo que no entiendo es qué necesidad hay de mezclar los mundos. Yo creo que el fútbol masculino tiene que ser masculino y si luego hay el nivel de futbolistas suficientes para crear una liga en la que no haya reglas de esa tipología, que puedan jugar hombres y mujeres y que todo pueda ser un poco de aquella forma, pues que se creen ligas paralelas. pero el chico que haya transicionado a mujer y ya sea una mujer completa, ¿debe competir en el fútbol femenino o debe haber una categoría Yo, especial para la transexualidad? yo creo que debería ¿Tiene haber, ventaja? sí, hay una ventaja clara. No lo sé si todos, porque sí es verdad que hay procesos que yo he podido observar en los que llegas a un nivel de feminidad muy alto. Es lo que nos comentaba el otro día Alba Muy Palacios. alto, Es ¿eh? una cosa interesante porque a raíz de lo que estás diciendo tú es que ella cree, y además lo dijo, además entró una portavoz feminista que discutieron un poco, ¿no? Es normal, que ella cree que
las hormonas y todo la han perjudicado. Puede ser, puede Ella ser. dice que ha disminuido su fuerza, que ha disminuido su agilidad. Es decir, que esas hormonas que no la benefician. Dice, es que yo oigo a todo el mundo decir que antes era hombre, que competía en el Pozuelo con Isaac, y ahora me salgo y yo es que no doy una carrera y no me siento así. Sí, puede ser, puede ser. De hecho, vi hace 3-4 meses un reportaje de la transexualidad, sobre todo en el sudeste asiático, y claro, veías realmente a hombres que habían hecho el proceso ¿Mm? y te diría que tenían menos fuerza o menos capacidad física que las propias mujeres. Claro, es un debate que yo, sinceramente, puedo pasar un poco de puntillas, puedo decir así un poco al aire, un poco mi opinión. Pero el Mojarro tiene sección femenina, ¿no? Tiene. Y si mañana llegara un chico que ha transicionado, que ya es mujer, ¿tú la dejarás de escribirte? No, pues si yo no es que la deje o no. Bueno, la federación ya deja. Si la Madrid deja, fue si- a primera en España, Paco Díez. si la federación deja, Sin entonces... problema, ¿no? No, sin problema, claro. El problema es que yo no voy a luchar jurídicamente por algo que tampoco me afecte. Incide, que es Claro, una persona. es- Que no es una cosa generalizada. Es decir, Claro, sí. en la Liga F no hay ninguna. Por supuesto, solo hay. Ya no, y luego también volvemos a... ¿Qué estamos hablando? De competiciones de alta competición, Champions League y tal, que a lo mejor puede haber una incidencia económica, o jugar simplemente al fútbol, pues una chica de 15, 16 años que tampoco tenga una incidencia grandísima. Yo creo que hay que ver un poquillo el contexto y luego verlo. Luego también entiendo que aunque yo diga, no, hay que montar una liga paralela, o que podría llegar a ser, tampoco es que no creo que haya tanta gente No como hay. para Hace una liga, es decir, ¿sabes? no hay una liga. Entonces porque me pongo en la piel de esa persona también y digo, joder, Claro, ¿cómo hace? Se queda sin jugar. es jodido también. No va a jugar Entonces, transicionada femenina en el mundo de hombres. sí. Así que, y ahora aprovechando que dentro de poco es el día ya el día del orgullo y la semana del orgullo, el debate de la homosexualidad en el fútbol está como muy escondido en España. Allá en otras ligas, si tú te has encontrado con algún problema pues, de algún jugador que era homosexual o alguna jugadora que era homosexual, No, ¿por qué no hay futbolistas que se declaran gay? No, en el femenino sí. En el femenino, sí, en el bueno, sí, femenino sí. la verdad que Está como además- muy naturalizado, Sí, sí, ¿no? además entran de la mano a entrenar y todo esto Pero el masculino impensable. masculino es impensable. Yo la Solo verdad, está el portero del Sanse, Sí. Lejarraga. pero mira, que yo sepa, no le ha causado nunca jamás No. dentro del Sanse Nada, de verdad. ningún problema ni nada, o sea, decir algo bastante natural. A mí no se me ha dado, digo que yo lo sepa. Supongo yo que a lo largo de los años con alguno me haber cruzado, pues que tenga esa orientación sexual. También te digo que independientemente de... No creo que haya esa necesidad de... Tú acuéstate con quien te dé la gana o piensa lo que te dé la gana, pero no tienes por qué estar diciéndolo como si fueses... Yo creo que esa sería... Presumir. Claro, sí, es decir, no tienes ni que... Es decir, no hay nada especial en ello. No sé si Ahí me- tiene que ver mucho también, que la gente no lo ve, la pluma, ¿no? Y que hay gente También. que le gusta exagerar su pluma y otra cosa, gente que no vamos a utilizar la palabra normal, ¿no? Pero que no tiene esa pluma, ¿no? A mí, Entonces, de verdad, te lo digo de verdad, a mí la privacidad de cada uno o sea, que cada uno haga lo que le dé la gana. A mí me dicen, por ejemplo, ¿no? El portero de San Sebastián de los Reyes, que es así, es que yo le hice así caso 3 segundos y le dije, bueno, a otra cosa. Si es que, normal. si es que me da igual. O sea, no. Otra cosa es que estuviese en el vestuario y estuviese todo el rato, pues, yo qué sé, Haciendo cosas, claro, haciendo Pero cosas. eso puede pasar también con una mujer, es decir, que Pero con un claro, hombre, pero, es decir, claro, que- por eso te digo, pero que no. Es decir, yo creo que se avanza mucho en la tolerancia, pero no en la normalidad. Lo que tú dices, Sí. oye, muy bien, pues, 10 segundos, soy esto. Ah, pues muy bien, va, otra cosa. Ah, No es una cosa que diga, joder, vamos Que a eso hacer es lo un- que pasaba hace un montón de Eso años. sí, por eso hace- digo que la tolerancia se gana mucho, pero Eh. no tanto en la normalidad, que todavía se sigue hablando de eso y todavía se lleva por bandera. Un poco, has sido muy mediático, ¿no? Yo siempre te decía, "Ay, joder, me has superado en mediático, ¿no? Y digo, ¿qué ha sido la relación? Por ejemplo, Risto Mejide, con el que me une una gran amistad, te dijo, la ignorancia es muy osada. ¿Qué responderías? No se lo tomo. En Que cuenta, va, ¿no? Te si es llevas bien que con no él. me enfado, aunque parezca increíble, que la gente me dice luego en redes sociales, Javi, ¿cómo es posible que permitas que te intenten humillar, que te insulten y tal?
Porque entiendo que es un juego, es un la circo, televisión ya sabes cómo tranquilidad. es. Luego, de hecho, hay algunos periodistas que a lo mejor me han metido caña, se ha acabado la Sí, emisión. Oye, Javi, escucha, esto es y así, yo al revés. al Oye, revés. escucha, no te molestes con lo que te he dicho, que Claro. tampoco. No, no. ¿Y con Es Calleja podía hablar? con Calleja no, pero porque ese sí que se lo toma a lo Muy al personal. personal, ¿no? Sí, ese me da la sensación. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué pasó con él? ¿Subió en una nave hacia arriba? ¿Se vio que la Tierra es Él, plana? él, Perdón, es él, curva plana, ¿cómo es? él sabe que no. Es decir, ¿tú crees que es un montaje eso? Él sabe que no y en cuanto le das una hora a la investigación un poquito de cómo se hizo aquello, te das cuenta que es un poco hasta de risa. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Un plato de televisión? Eso es. Es Y muy se fácil, metió. es muy fácil, pero si es que, a ver, no hay que. A ver, mismamente, ¿no? Interestelar, ¿no? Si en un plato de televisión se puede hacer, porque a lo mejor hay gente que se piensa que Interestelar es, es real, ¿no? Eso es una película de ficción, etcétera, etcétera. Todo se puede hacer en un estudio. Lo que pasa que puede quedar mejor o peor en relación a los profesionales que hay detrás. Claro, Y en este caso cometieron fallos. uno no, hay 400. Dinos un par de ellos. Bueno, lo primero de todo es, para mí es, el que es el más llamativo, es cuando supuestamente ya aterriza la cápsula, ¿no? ¿Sí? Que está el que abre el millonario este, ¿no? El calvo, ¿no? Que en principio las cápsulas estas tienen Sí. una apertura ¿Sí? que es presurizada, ¿no? Imagínate, no, presurizada, no sé cuántos, y se da cuenta, o sea, van a abrir la cápsula y solamente se puede abrir desde fuera. Sí. Y entonces no se da cuenta de que están grabando ¿Sí? y la abren desde dentro y le dicen, no, no, cierra, 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 que tiene que abrir desde fuera. Y justo cuando están abriendo desde dentro, pum, la cierran y miran para atrás así todos como diciendo, no ha sido grabado, ¿no? Y es que estaban en directo. Hostia. Y eso está publicado. Eso lo puedes ver y Joder. eso es absolutamente terrorífico. Luego, por ejemplo, te das cuenta cuando sube el cohete que pasa de algo que es o sea, una imagen analógica, por así decirlo, a algo digital. Pasa, ¿Y qué hay un gana pla- Calleja con hay un- mentir a España? ¿Qué gana, o ese millonario? ¿Qué ganan ellos? Es decir, si tiene más que perder, porque dice, oye, si ya todo el mundo cree que la Tierra es redonda, lo difícil es creer que es plana, ¿no? ¿Qué Sí, gana? Mira, ahí sí, tenemos las imágenes. sí. A ver, eso es muy fácil, ¿eh? A nivel digital es extremadamente fácil. O sea, aparte, mira, ¿tú te crees que vas a estar viviendo esa chica, ¿no? Sí, Esa coreana o lo que sí, sea. ¿Tú te crees que vas a estar viviendo, o ese con la rana? O sea, sí. estás viviendo uno de los eventos más increíbles de tu vida y estás con una rana jugando, tío. Y la otra o sea, la otra no mira ni por la ventana, está con una cámara así, pero bueno, ¿no es? O sea, eh, es terrorífico, es terrorífico. ¿Qué ganan? Hay muchas cosas aquí, pero lo primero de todo, lo que más valor le doy yo es la esclavitud mental del ser humano. O sea, es decir, cuando a ti te dicen que estás viviendo en una bola, te están diciendo que estás en un sistema cerrado del cual no puedes salir. Ahora, si te dicen que estás en un sistema plano, la siguiente pregunta es, si es plano, ¿dónde están los límites? Los límites están en la Antártida y por eso la Antártida es el sitio más protegido de todo el mundo y no se puede transitar bajo ningún concepto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay hacia el exterior y por qué no me dejan ir hacia el Esa es exterior? la pregunta. Tú no la sabes contestar. Yo no la sé contestar. Lo que sí sé es que a través de gente terraplanista, sobre todo de Estados Unidos, que han intentado ir hacia la Antártida de forma furtiva, por así ¿Sí? decirlo, automáticamente son interceptados o bien por la Marina de Estados Unidos, o bien por aviones, o bien son detenidos, etcétera, etcétera. Es un mundo muy, muy complejo. Entonces, tú tampoco crees que el hombre haya ido a la luna. No. Joder, eso sí que ya está Claro, superado. pero es que además me hace gracia porque en un plato de televisión, ¿no? Sí. Claro, imagínate, no vas a 4, estás ahí hablando pues de que si el alunizaje, claro, la gente que vive de la tele no puede decir eso fue mentira. Entonces, Claro. bueno, lo intentan ahí más o menos llevar, pero cuando apagan la conexión, te dicen, yo eso no me lo creo, vamos. Claro. Además es que se ve, Y- todos los técnicos, Y sobre todo, ¿por qué no se ha vuelto, ¿no? A la luna. todo Sí, lo- todo, si en teoría antes había muchos menos medios y ahora lo tenemos todo, ¿por qué no se ha vuelto a la luna? Nah, Eso es un aparte que poco. se ve que es muy burdo. O sea, yo siempre digo lo mismo. Además, se lo dije a uno de los ingenieros españoles que trabajan en la NASA, eh, que el jefe de la NASA, el máximo responsable, le preguntaron, oye, ¿por qué no hemos vuelto?
¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál? La respuesta es absolutamente de locos. Que no habían vuelto allí porque, pues fíjate, después de la Guerra Fría se perdieron todos los documentos. Alguien limpió el almacén donde estaban los papeles de toda esa misión y que como se perdieron, que es que era muy laborioso volver a Sí, reconfigurar. joder, es una excusa un poco Pero en que eso pleno está- siglo XXI, Pero ¿no? que se metan en YouTube y que lo investigue veo. la gente, que no es que me lo invente yo. Entonces, claro, tú dices eso y ves eso y dices tú, pero ¿cómo va a ser? Y si mañana dijera este millonario, vamos a lanzar una cápsula arriba para demostrar que la Tierra es redonda, tú serías uno de los que te ofrecería voluntario para ir y reconocerías, si ves desde arriba que es esférica, redonda, como Yo sí, claro, tú yo sí. irías voluntario, irías. Yo sí, yo estoy dispuesto a morir. O sea, Por yo estoy verlo. dispuesto a morir. O sea, incluso si me dicen, vamos a jugárnosla y vamos a buscar el método para ir a la Antártida e intentar alejarnos, ¿no? Para ver qué hay más allá, ¿no? Del hielo. Yo me la juego. Yo me la juego. Prefiero morir intentando buscar la verdad antes que pasar desapercibido y dejar, bueno, dar las cosas por sentado. Y si te ofreces esa posibilidad y verdaderamente vas arriba y ves que es esférica, Automáticamente bajo digo, muchachos, esto es así. esto es así, claro. Si es que no. Insisto, si es que yo no he sacado ni un solo euro de beneficio. Al contrario, lo único que he recibido es hate y odio. Hay que un poco también a nuestros espectadores que tú lo que crees es que no digas que no es, porque la gente confunde redonda con esferidad, ¿no? Sí. Que tú lo que crees es que como esta mesa, ¿no? Claro, Que- como que es redonda, redonda, pero plana. pero plana. Eso es. Sí, que no tiene esa forma Eso es. curva. Pero es que eso es lo que podemos experimentar todos los que estamos aquí. Tú en tu vida has podido experimentar movimiento terrestre. Mm. Y no hace falta que te diga la fuerza que tendría que haber para que una masa tan grande como la Tierra, girando a 1600 kilómetros por hora, en rotación, en traslación a 130.000, y luego te dicen que va a 1 millón de kilómetros toda la galaxia en unificación por el universo, créeme que debería de haber por lo menos un experimento en la Tierra donde se pueda demostrar ese Y movimiento. podría ser que la gravedad exista como la entendemos ahora y ese núcleo, y que, como tú dices, esto que fuera Antártida fuera así y volvieras por aquí, con esta forma, y dar la vuelta así. Yo ¿Podría lo- ser eso? el pro- Aunque no sea redonda, sino que sea, como tú dices, como un plato, pero que cuando llegues a la Antártida no te vas a caer al vacío. Sí, ¿no? Como las Infinity Pool, ¿no? Claro, por eso digo, las que piscinas- sea las que digas, vale, llego a la Antártida y llega un momento que hago así y vuelvo. Por eso el tema de los aviones, que va, ¿no? Pero claro, tenías que ir boca abajo, ¿no? El tema es, claro, en este caso, ahora mismo en Australia, en Argentina y en Chile, este programa lo podrán ver, lo están viendo en su casa, pero lo deben de estar viendo al revés. Es una cosa verdaderamente llamativa. Y luego hay otra cosa, el núcleo de la Tierra. Para que nos hagamos una idea, la Tierra, si esto fuera una esfera y este es el diámetro, desde un punto a otro punto hay 12.000 kilómetros, es decir, más o menos. 6.000 kilómetros es el centro. Sí. El agujero más profundo que se ha hecho en la historia de la humanidad son 12 kilómetros. Es decir, solamente le hemos hecho Total. esto a la capa. Sí, sí. Yo ofrezco mucho dinero, además lo digo a la cámara, mucho dinero mío y de otros muchos compañeros a quien me demuestre el núcleo de la Tierra. Pero mucho dinero. O sea, te retiramos. Yo que soy muy fan, pues ya sabes que soy ingeniero eléctrico de Nikola Tesla, me imagino que las estudias has podido ver cosas. Sí, de... he claro. escuchado mucho sobre Ahora está mucho, pues yo creo mucho en el tema de la electricidad inalámbrica, que además él lo demostró con su bobina de Tesla, logró en un descampado encender 1000 bombillas sin cables. Y ahora parece que hay un experimento que están haciendo en un país y se está volviendo. Que pasa que, claro, tú ten por cuenta que si existiera la electricidad inalámbrica, no habría contado de luz y las eléctricas no ganarían luz. Entonces, a nadie le interesa una electricidad inalámbrica, como el wifi. Entonces, es el tema. Sí, lo que pasa es que han cogido, o sea, supuestamente todo lo que elaboró y diseñó Tesla, supuestamente lo cogió el gobierno de los Estados Unidos y lo ha ido aplicando lo que le interesa, utilizando la ionosfera, intentando mandar energía a través de una esfera, que es un poco el modelo Tesla. Pero claro, siempre a favor de las compañías y de las empresas, no a favor del ser humano. Sí, ¿sabes lo que pasó? Que él quería, con el tema de la guerra y eso, le encargaron, se llamaba el rayo de la muerte, ¿no? Que era como, pues eso, un rayo para matar al tal, y entonces no quiso participar, entonces entró un poco en el ostracismo. Además, murió muy mayor, muy anciano, en un hotel una habitación de un hotel
de Estados Unidos, que yo he ido a visitarlo, pero claro, todos esos papeles, lo que dices tú, se lo quitaron todo, porque cuando estaba a punto de descubrir el tema de electricidad dinámica, que ya hizo un experimento como el que te he dicho de la bobina Tesla, pues no le interesó, ¿me entiendes? Entonces tiró muy para allá. Entonces, de Nikola Tesla se han aprovechado todo el mundo. El primero, Marconi. Cuando diga, ¿quién inventa la radio? Marconi, mentira. Marconi utilizó 17 patentes de Nikola Tesla. Y además la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que le dio la marca de la radio, elemento de la radio. La primera señal sin cable lo hizo Tesla con un barquito pequeñito en un estanque de agua que lo manejó durante muchas horas. Y luego la batalla con Edison, pues bueno, te iba a contar, ¿no? La bombilla y todo. La bombilla, ¿no? Porque yo soy fan, porque claro, hoy en día la corriente alterna, que es la que rige, fue por Nikola Tesla, ¿no? Bueno, Javi, estamos llegando al final del programa y bueno, ¿qué quieres que digan de ti cuando ya no estés en el fútbol? Nada. ¿Sabes qué pasa? Que, mira, mi próxima función ¿Sí? va a ser, me voy a ir al campo. A campo. Sí, a vivir al campo. Estoy aprendiendo mucho sobre el tema de cultivos, sobre gestión energética precisamente, sobre la extracción de agua de pozo. En fin, me estoy formando para intentar ser lo más autosostenible posible. Creo que vienen momentos en los que mi opinión y mi visión del mundo creo que va a pasar a un quinto plano y que creo, desgraciadamente, que la humanidad va a tener un brusco cambio en bienestar. Ese es sobre todo en esta parte del mundo. Entonces, yo creo que el mundo del fútbol me podrá recordar un poco a lo mejor como un revoleras, pero creo que en vez de estar fijándose mucho en lo que hago, creo que deberían de preocuparse individualmente del mundo el mundo que viene. Es decir, que a medio o largo plazo vas a irte del fútbol, ¿no? Sí, voy a estar un poco más tranquilo, voy a estar detrás ¿Y te han propuesto alguna vez gente muy importante del terraplanismo, que la hay en Estados Unidos, irte a Estados Unidos y hacer allí cosas? Me dieron un premio pero que no pudiera recogerlo en Estados Unidos, Sí. pues eso, como el proyecto terraplanista más importante y todo esto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que eso no es un modelo. O sea, a lo mejor algunos sí se aprovecha y piensa que creas un modelo de negocio o que puedes vivir del terraplanismo. Pero es que yo no lo vivo así, yo lo vivo desde el puro... Convicción. Entonces yo lo único y aparte me alejo un poco del fútbol porque creo que vienen momentos muy complejos. Hay una pregunta muy importante y es ¿qué va a pasar con la ayuda de Impulso 27 o la ayuda que reciben los equipos de tercera, segunda y primera red si no se juega la Supercopa en Arabia? Porque las cosas a lo mejor no están para ir a jugar allí y lo que financia todo este circo es Arabia Saudí. Bueno, también eso hay porque cuando en la época de Villar existía el Impulso, bueno, tenía otro nombre, no era la cantidad de ahora, que son en tercera división 60.000 euros, eran 20.000 euros. Yo lo he hablado con Luzán, él cree que lo va a seguir manteniendo yéndose a Qatar o a otro, ¿me entiendes? Pero yo le he dicho, oye, es que si Rubiales pasó de 120 millones de presupuesto a 400, no todo fue por la Supercopa España, porque la Supercopa España da al año 40 millones de euros. Sí, 40, 50. Es decir, pues tendrás que buscar otro modelo para seguir con el programa Impulso. Pues oye, hay muchos más modelos, para eso estáis, para eso os votan, ¿no? Sí, no, está claro. Claro, es decir, basarlo todo que además yo he sido denunciante a Rubiales de Arabia Saudí y sobre todo que los aficionados españoles puedan disfrutar. Claro, oye, que te lo llevas allí, pues es un debate, ¿no? Y además se ha empezado por la Supercopa España, pero tú sabes que te vas, está en el tema de llevar un partido. No sé si llegará, porque creo que mi denuncia le van a habilitar antes del 15 de junio. Sí. Pero eso me han dicho. Pero ¿has tenido relación con Tebas? ¿Qué piensas de Tebas? No. ¿Qué te parece esto de los bloqueos masivos, de la piratería? No, a ver. Es que es una industria en la que yo tampoco he estado muy dentro. Yo puedo hablar como usuario y yo, por ejemplo, antes me tienen que matar para que yo contrate fútbol en mi casa. Y no lo tengo pirata. Directamente no veo fútbol. O sea, no... Me parece una auténtica locura tener que estar asociado, por ejemplo, a Movistar. 100 y pico euros. Y claro, 100 y pico euros, tal, pero que podría permitírmelo, pues a lo mejor sí. Pero que no formo parte de ello. O sea, lo rechazo. Es que no... Hay algo dentro de mí que me dice... Y me he perdido partidos, el famoso 5-4 del Bayern Múnich el otro día con el Paris Saint-Germain, que el mejor partido que he visto en mi vida,
Pues estaba viendo yo un vídeo de YouTube, Yo también, a mí me pasa lo mismo. ¿sabes? Yo no veo fútbol. Y es por eso, porque no me niego a entrar en este circo tan sobredimensionado, sinceramente. Bueno, Javi, estamos llegando ya a la entrevista final. ¿Algo que quisiera decir a los espectadores? Nada, yo Sobre agradecer. todo a los aficionados Moscardó. No, agradecer en primera persona a ti por haberme invitado. Aunque me has hecho la entrevista a mí, sí es verdad que creo que tú deberías de ser también un propio entrevistado. Te Bueno. tendrías te tendrías que, con la guía, ¿no? Te Sí, tendrías no tendrás que que, hacer una te entrevista tendrías que, de galán a galán. que duplicar, ¿no? Ya hizo eso Juan Gabriel una vez, Sí, el cantante, que se hizo una entrevista y quedó muy bien, además. Sí. Creo que es necesario gente como nosotros, ¿no? Que aporta otra visión. A veces puede parecer un poco ridícula, O polémica. o polémica, o como lo quieras llamar, pero que le dan un poquito de sabor al mundo del fútbol. Y nada, yo desearle todo lo mejor al mundo del fútbol de Madrid, que obviamente soy de Madrid y mi predilección es más por esta zona de España, pero en términos generales que el mundo del fútbol pues vaya lo mejor posible, porque es un motor de ilusión, es un motor deportivo, es un motor casi toca todas las ramas de la sociedad, y que le vaya lo mejor posible y que cada vez haya menos sufrimiento, tanto de futbolistas como de asociaciones, como de federativas, como de... En fin, que todo sea lo más feliz posible. Esa es mi forma de entender el mundo del fútbol y por eso creo que me ha ido bien. Porque siempre deseo el bien a los demás y muy pocas veces he deseado el mal a alguien. Creo que es una clave del éxito. Pues muchas gracias, Javi, por haber Bueno. estado en la entrevista. Y a vosotros, bueno, os espero la semana que viene con otro invitado o invitada. El programa Mejor Llama Galán cumple su sexto programa y cada vez somos más en la TDT, en YouTube. Muchas gracias una semana más. Hasta la próxima semana.